Pues vamos a comenzar hablando de neuromarketing, como les acabo de adelantar, con Roberto Marcos Álvarez del Blanco. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por participar en Es Comunicación. Y tengo aquí conmigo a una persona que creo que conoces, que es José Ruiz. Buenas tardes, Roberto. Hola, José. Bueno, Roberto, yo lo primero con lo que quería comenzar es por definir el término neuromarketing, porque además creo que es un término que no está incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No, efectivamente, aún no está incluido en la Real Academia, en el diccionario, pero sí en el diccionario Collins, por ejemplo. De hecho, se incluyó en el mes de julio pasado el término en el diccionario, como digo, Collins, y el Webster, el diccionario de lengua inglesa, los dos son muy afamados, también tiene previsto incluirlo próximamente. En realidad, la definición del término neuromarketing habría que buscarla o la raíz de esta definición habría que buscarla en el matrimonio, en el encuentro de dos disciplinas científicas, las neurociencias y la economía. Las neurociencias y la economía que han dado origen a lo que se denomina neuroeconomía, un campo que está en pleno auge y desarrollo de los últimos quizás 7 u 8 años. Los avances que se han producido en neuroeconomía pues han propiciado que muchas investigaciones se apliquen para entender los intercambios en el mercado bajo la perspectiva del proceso de decisión en el cerebro, y esto da origen a la nueva disciplina de neuromarketing. En realidad son métodos neurocientíficos para analizar y comprender el comportamiento humano y sus emociones en relación con el mercado y todos los intercambios que se producen. Es algo que desde luego, aunque no esté actualmente, como comentábamos, en el diccionario español, pero ya tiene congresos a nivel mundial, y de hecho el pasado día 2 y 3 de este mes se ha celebrado en Amsterdam en el Neuromarketing World Forum 2012, ¿no? Así es, y hay dos congresos anuales muy importantes, uno en Europa y otro en Estados Unidos, que se celebran a mitad de año, ya con cierta sistematización, y al cual en el cual participan distinguidos científicos e investigadores. ¿Sabemos alguna de las conclusiones más destacadas de este último congreso? Bueno, en principio los avances siguen propiciándose a una velocidad fantástica. Sí. Yo diría que en Europa los países que más destacan en el avance científico en neurociencias, neuroeconomía y neuromarketing son, casi que podría nombrarlos en orden según un ranking: Alemania, seguido Gran Bretaña y tercero Austria. En las Américas, Estados Unidos y Canadá son muy importantes, y también se han precipitado importantes avances tanto en Brasil como en Argentina. En Asia, Japón ha investigado muchísimo, y en India hay desarrollos interesantísimos. Entonces, todo esto está propiciando un banco de datos y un conocimiento formidable y un intercambio de información extraordinaria. Yo diría que las principales conclusiones es que el camino está más despejado que nunca. Las oportunidades y promesas que ofrece el neuromarketing son enormes, y que en los próximos años sin duda será una disciplina que se va a desarrollar y practicar en muchísimas organizaciones. Toda esta evolución que se está produciendo en el neuromarketing, y por lo tanto como apoyo a las empresas, está permitiendo hacer modelos anticipativos frente a modelos históricos, ¿no? Así es, eso es, por primera vez. Esto es muy prometedor en economía, porque siempre hemos explicado desde el punto de vista de intercambios en el mercado, de marketing o desde economía, cómo se propiciará un comportamiento en función de los análisis históricos, pero en cierta forma se ha asumido un aspecto lineal en el comportamiento humano, y estos comportamientos han sufrido también ciertos desajustes, porque no siempre el ser humano se comporta según lo ha hecho en situaciones anteriores. La experiencia de uso, por ejemplo, de una marca determinada puede modificar los siguientes comportamientos. Entonces, en estos estudios se estudiaba al individuo.
Ahora no se analiza el individuo, se estudia un órgano del ser humano que es el cerebro y que es el órgano con el que creemos que pensamos. Con el que creemos que pensamos. Sí. Bueno, pues ya que estamos hablando de un órgano además tan complejo como es el cerebro, ¿cómo se activan los sentidos? ¿Qué procesos se generan en el cerebro? Esto es fantástico. El cerebro nos juega muchísimas malas pasadas y nos da permanentemente sorpresas cuando se observa y cuando se lo analiza. En primer lugar, somos seres básicamente emocionales. Todas las decisiones las basamos en un contenido emocional enorme. El 95% de la decisión es emocional. Solo el 5% es racional. Y ese 5%, en muchísimas ocasiones, por no ser maximalista y decir casi siempre, lo que hace es justificar el aspecto emocional de la toma de decisiones. Bajo este punto de vista se puede entender cómo en muchísimas decisiones económicas el ser humano es tan peligroso como un chimpancé conduciendo un automóvil. Y de hecho, somos la única especie que 2 veces tropieza con la misma piedra. Ese viejo adagio o popular dicho que se hace realidad porque el cerebro olvida, inclusive hasta fracasos, y vuelve a repetir conductas equivocadas. Entonces, el cerebro, desde el punto de vista emocional, se ve impactado por estímulos que afectan a todos los sentidos. Y esto hace que dentro de las perspectivas de neuromarketing, el análisis y las respuestas de los 5 sentidos tenga un interés formidable. Desde el punto de vista pragmático, esto sirve o se utiliza para diseñar, orquestar y ofrecer lo que hoy denominamos marca multisensorial. La marca o el concepto que envuelve masajeando todos los sentidos en el cerebro. Esto es lo que los científicos y las marcas pretenden conseguir como denominado como plataforma sensorial, ¿no? Exactamente, ya se ha conseguido. Es decir, el verbo yo lo llevaría al presente, ya se ha conseguido. Hay muchísimos ejemplos y hechos que así lo demuestran. En todos los sectores industriales, además. Y el nuevo desafío es obtenerlo, o la aplicabilidad que sea posible en la red, en Internet. Y esto ya está a punto de ser realidad. Quería preguntarte, ya que estamos hablando de los sentidos, ¿el olfato es quizás el sentido más potente que tenemos? Sí. Y sin duda, mira, la respuesta es un rotundo sí. Y es fascinante cómo opera el olfato. El ser humano detecta hasta 10.000 aromas. Esto parecería muchísimo y sin embargo es insignificante si lo comparamos con los casi 30.000 que detecta un perro o casi 55.000 que detecta una rata. Un roedor además lo detecta a hasta 7 kilómetros de distancia al aroma. O sea que el aroma y el olfato juegan en todos nosotros un papel muy importante y lo jugaron a lo largo de todo el desarrollo o la evolución de la especie. De hecho, estamos aquí, la especie ha sobrevivido porque el olfato lo ayudó, lo hizo posible. El olfato servía para rechazar un alimento en mal estado, escoger aquel que podía ser fácilmente digerible e inclusive detectar por el olfato al enemigo, la presencia de un animal, de un depredador, o también era importantísimo para la reproducción. La evolución de la especie nos ha hecho perder gran parte de la sensibilidad del olfato, pero no podríamos vivir sin él. Si perdiéramos, y de hecho a partir de los 60 años hay una disminución en la capacidad olfativa, pero si lo perdiéramos totalmente, la vida se convertiría o se podría convertir en un verdadero drama. Nadie puede probar un bocado, no se podría alimentar si previamente no ha olido ese plato que va a digerir. Por lo tanto sería un verdadero drama.